Ok, entonces apliquemos esa ecuación de ahorita para determinar el centro de gravedad de un cuerpo que es tridimensional. Tenemos aquí una, una escultura, así, una escultura, o un cuerpo, ¿cierto? Que está hecho de acero. Ese es el acero estructural, ese es el material del que está hecho ese cuerpo. Y entonces estaba hecho de una platina de 400 por 300 milímetros y 15 milímetros de espesor, soldada a otra platina de 600 por 400 y de espesor 18 milímetros. Y acá tenemos una platina triangular de base 400 y base 400, pero de espesor 13 milímetros. Y no se nota todo, pero no se nota aquí en en estas vistas, pero las platinas están todo está contenido en el plano XY, ¿sí? Si vemos en planta, en el plano XY, esto que fue. Entonces, el esquema ya sí tocó acá a mano alzada. Entonces, aquí tenemos la platina de 300 por 400. Aquí el eje X está pasando por la mitad de estas dos platinas, ¿sí? Aquí está la distancia de 200 y 200. Y el eje Y pasa por la mitad de la platina naranja, que es 300. Y acá tenemos la platina triangular de 400 por 400, como todo esto es 600, entonces aquí sobrarían 200 milímetros. ¿Qué es lo que nos piden? Determinar el centro de gravedad de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues yo podría, ¿sí?, dividir esto en tres secciones y fíjense que ya no son elementos discretos pequeñitos, sino que voy a tomar, bueno, como ya aquí se ven claramente que tengo tres elementos, pues voy a tomar tres elementos. Esos son mis diferenciales, mis delta W, no que aquí ya son elementos grandecitos. ¿Lo puedo hacer con más particiones? Sí, también se puede, pero como ya tengo identificadas ciertas regiones, claramente las identifiqué, entonces voy a tomar estas particiones para mi análisis. Y lo que voy a hacer es que a cada región le voy a buscar su centro de gravedad. ¿Por qué esas regiones también? Porque son regiones fáciles en donde yo sé cuál es el centro de gravedad, por ejemplo, dónde estaría el centro de gravedad de este volumen, también de este volumen y también de este triángulo, ¿sí? Entonces, y allí voy a aplicar el peso de cada centro de gravedad. Por ejemplo, para este rectángulo, pues sabremos que estará en toda la mitad del rectángulo, para este también estará en la mitad del rectángulo. Y para este triángulo, de pronto algunos de ustedes no lo saben, pero bueno, para ese triángulo rectángulo, ¿sí?, lo vamos a ver más adelante. Si esta dimensión de acá es B, entonces el centroide medido desde esta vértice, en donde está el ángulo de 90 grados, pues ese centroide estará ubicado a B tercios. Y en este sentido, también estará ubicado a B tercios. Por ejemplo, si esto en lugar de llamarlo B, pues sea H, pues estará ubicado en B tercios y B tercios, pero ojo, medido respecto de dónde, respecto de este punto, respecto de el ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer acá? Pues lo que nos piden es buscar ahora la coordenada X trazo Y trazo en donde debe estar actuando el peso total de, de esas tres platinas. Lo primero que debo hacer es calcular el peso total, ¿sí? Porque no sé cuánto pesa el elemento 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo calculo el peso total? Con la sumatoria de los pesitos, de los delta W. ¿Y cómo calculo el peso de cada elementico? Entonces, para un cuerpo, ¿sí?, para un volumen cualquiera que esté hecho de un material, ¿sí?, por ejemplo, en este caso, este volumen tiene un área específica y un espesor T, pues el peso sabemos que es masa por gravedad. Y la masa la podemos calcular como la densidad por el volumen, ¿sí? Ahora, ¿el volumen qué es? Si el área es constante, el volumen sería el área por el espesor, ¿sí? Y entonces yo aquí puedo reorganizar, tomo rho, esta densidad se denota con con la letra griega rho por G, y luego acá tendría A por T, que es volumen.
Rho por G es el peso específico del material, ¿sí? Gamma, se nota con la letra gamma, y pues volumen es volumen. Entonces el peso total es el peso específico del material por el volumen que tenga el cuerpo que estoy analizando. ¿Qué es ese peso específico? O peso unitario, también se conoce así, peso unitario. Entonces el peso unitario, si yo despejo de acá, sería peso sobre volumen. ¿Y las unidades cuáles serían? Pues unidad de peso, que es fuerza, unidad de volumen es longitud al cubo, entonces es fuerza sobre longitud al cubo. Peso unitario, ¿por qué? ¿Por qué peso unitario? Porque cuando yo tenga un valorcito acá, eso me estará diciendo cuánto pesa un volumen unitario del material, ¿sí? Un volumen unitario. ¿Qué cuál volumen, profe? Que un metro cúbico, que un centímetro cúbico, que cuál peso, pues un newton, una libra, ¿sí? Una kilolibra. Entonces usted define las unidades. Lo que debo tener presente es que ese valorcito me está diciendo cuánto pesa un volumen unitario. ¿En qué unidades? En las unidades que usted define. Por ejemplo, el concreto, ¿sí? Yo voy y construyo un cubito de 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es ese volumen? Un metro cúbico. Y lo peso. Y entonces, cuando lo pese, el valor que me dé, ya, ¿cierto? Si lo divido sobre el volumen, que es unitario, tendría el peso específico del material. ¿Cómo podemos calcular ese peso específico? Si yo no tengo la manera de construir un cubo de 1 por 1 por 1 milímetro, metro o centímetro. Bueno, entonces para eso podemos aprovechar esta otra parte de la ecuación. Recuerden que gamma, peso unitario, peso específico, es ρ por g. Ρ es densidad. Entonces, la densidad del concreto aproximadamente es 2.400 kilogramos por metro cúbico. Y entonces gamma sería 2.400 por 10. No es 10 la gravedad, pero permítanme tomar 10 para hacer más fácil el cálculo. Entonces eso da 24.000 newton por metro cúbico. Es decir, que si usted construye un cubito de 1 por 1 por 1 y lo pesa, debería pesar 24.000 newton. Y pues usando nuestros prefijos, eso es 24 kilonewton metro cúbico. ¿Sí? Tarea. ¿Cuál es el peso específico del agua? De la madera balsa y del aluminio. Para ustedes. Entonces recuerden, peso de un cuerpo es peso específico por el volumen del cuerpo. Entonces yo voy a traer eso para calcular el peso de cada uno de estos elementicos. Y recuerden, este es un rectángulo y un triángulo, ¿sí? Que están extruidos, cada uno tiene un espesor. Entonces el peso del elemento 1 será el peso específico del acero por el volumen 1. Peso específico del acero, el volumen 1 es área en planta por el espesor. El peso específico del acero está alrededor de los 77 a 79 kilonewton por metro cúbico. Algunos autores recomiendan 78,7, 78,5. Yo acá tomo 78. ¿Sí? Eso es un dato que depende de la densidad, recuerdo. Entonces 78 kilonewton sobre metro cúbico y lo multiplico por el volumen, que para el elemento 1 sería 300 por 400 por 15 milímetros, y todo eso para tener consistencia de unidades, lo divido sobre 1000 milímetros al cubo. Entonces al final el peso 1 es 140,4 newton. Yo puedo hacer eso para los otros dos cuerpitos, ¿sí? El cuerpo 2 y el cuerpo 3, teniendo en cuenta que para el triángulo el área es base por altura sobre 2 y que cada uno de esos cuerpos tiene un espesor diferente. Entonces encuentro cuánto pesa el peso, el cuerpo 1, el cuerpo 2 y el cuerpo 3. ¿Qué hago? Pues sumo, ¿sí? Porque yo lo que estoy buscando es el peso total. ¿Por qué busco el peso total? Porque estoy equilibrando, estoy buscando que los dos sistemas sean equivalentes. Y entonces, esta fuerza, ¿sí? La traslación que hace la fuerza total debería ser la misma que hacen las diferentes fuercitas. Entonces, estoy buscando el peso total, ¿sí? Y ese peso total luego voy a buscar dónde aplicarlo, ¿sí? Entonces, peso total 558,48 newton. ¿Cómo busco la ubicación X trazo y Y trazo de ese peso total? Recuerden que lo que se hace es que se balancean los momentos, ¿sí? Por un lado de todos los pesitos y por el otro lado del momento del peso total. Entonces, por un lado, yo haría momentos
Y entonces me quedaría el pesito por el x sub i. El x sub i es el centroide de cada figurita. Debería ser igual. Bueno, esto es una sumatoria. En nuestro caso, en nuestro ejemplo de 1 hasta 3, debería ser igual al peso total por el x trazo. Y lo que hacemos es despejar x trazo. ¿Sí? X trazo sería la sumatoria de los momentos que generan cada uno de los pesitos sobre el peso total. El y trazo sería la sumatoria de los momentos que generan cada uno de los pesos sobre el peso total. Recuerden que si yo paso el W sub T acá, estoy igualando momentos, ¿sí? Momentos de fuerzas, fuerza por distancia. Fuerza por distancia en ambos lados de la ecuación, solo que en este caso no conozco el X trazo y el Y trazo y lo despejo. Ya tenemos los pesitos para nuestro caso, ¿sí? Ya nosotros sabemos cuánto es el peso 1, el peso 2 y el peso 3. Pero ahora entonces me toca buscar las coordenadas X trazo y Y trazo de cada pesito. Les voy a dar unos minuticos para que ustedes me digan respecto del sistema de referencia dónde está la coordenada X trazo y Y trazo. Y en este caso no es necesario verlo en 3D, lo podemos hacer mucho mejor este ejercicio si hacemos el análisis 2D. Les voy a poner la vista en planta y ustedes me van a decir allá en su casa, traten de hacer el ejercicio de ubicar dónde estarían, cuáles serían las coordenadas X sub y Y sub i de los pesitos de cada una de estas figuras. Entonces aquí esquemáticamente ya dibujé dónde estarían los centros de gravedad de cada figura, ¿sí? Y ahora aproximadamente, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es buscar esas distancias, ¿sí? Entonces, para el elemento 1, el centro de gravedad está en 300 más 150, entonces estaría en 450 milímetros. Y el Y trazo o el Y sub i de este elementico está en 0 milímetros. Para el elemento 2, ¿sí? Justo por el problema, el sistema de referencia coincide con el centro de gravedad del elemento 2. Entonces, en este caso, las coordenadas de ese centroide o ese centro de gravedad serían 0.0. Y para el elemento 3, recuerden que desde acá hasta acá sería 400 tercios. ¿Sí? Para un triángulo rectángulo, el centroide se ubica a 1/3 de la base medido desde el ángulo recto. Y desde acá hasta acá también serían, a esta distancia, 400 sobre 3, 400 tercios. Pero a mí no me interesa desde el ángulo recto, a mí me interesa es conocer esas posiciones respecto del sistema de referencia. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues para este caso yo tendría que irme primero en este sentido, ¿cierto? Sería, ¿cuánto sería eso? Menos 300, quedó como grande. Y luego me regreso hacia acá más 400 tercios. Para el Y, ¿cierto? Entonces me muevo ¿cuánto? Me muevo 200 primero, me muevo 200 positivo y luego, ¿sí? Cuando ya esté aquí, ¿sí? Miren, me moví 200 y luego chin, chin, me muevo 400 tercios. Entonces, de nuevo, en X, ¿qué hago? Me muevo menos 300, estaría aquí en esta frontera y luego me muevo más 400 tercios. En Y me muevo 200 respecto del eje X, ¿cierto? Me muevo 200 y luego me muevo 400 tercios. Y estos serían los X sub i y los Y sub i de cada una. Entonces ahora voy a usar esa información para calcular los momenticos de cada una de esas figuritas respecto a los ejes. Entonces recuerden la ecuación era X trazo, ¿sí? Lo calculo con el momento respecto al eje y eso era el pesito por los X sub i sobre el peso total.
Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, ¿cuánto era el XY del elemento 1? Eso era 450 positivo. ¿Cuánto es el XY del elemento 2? 0. ¿Y cuánto fue el XY del elemento 3? Yo tengo acá menos 500 tercios. Para el YSUI, hago sumatoria de momentos respecto al eje X. Entonces me quedaría W el pesito por los YSUI por el W sub T. Bueno, sí, voy a aclarar esto del sumatoria de momentos respecto al eje X. Miremos acá. Miren que si yo hago sumatoria de momentos respecto al eje X, ¿sí? Ojo que estoy acá en el eje X. Miren, salto. Está un poco lento el, el whiteboard. Sí, estoy haciendo momentos respecto al eje X. El momento que hace respecto al eje X, este peso 3 sería la distancia ortogonal. Entonces sería el Y sub 3. ¿Sí? Momento respecto al eje X se calcula con la distancia ortogonal, Y sub 3 por W sub 3. Momento respecto al eje Y, si ahora estoy interesado es en el momento respecto al eje Y, pues se calcula con la distancia ortogonal que sería X3. ¿Sí? X3. Entonces me voy a regresar de nuevo a ver los momenticos. Entonces el Y trazo se calcula con los momentos respecto al eje X. Y ahora entonces eso sería el W sub 1 por el Y1. ¿Cuánto fue Y1? Yo tengo acá que fue 0. El W sub 2 por el Y2, este también era 0. Y el W sub 3 por el Y3 respecto a mi sistema de referencia. Entonces este sería 1000 sobre 3. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer esa suma. Voy a hacerla acá rapidito. Noten las unidades, Newton por milímetro y abajo es Newton, son unidades consistentes. Entonces voy a hacer la suma y las multiplicaciones y anotaré el resultado. Entonces ahí ya tenemos los resultados. Luego hago la división del momento, ¿sí? De un peso, es fuerza por distancia, 49.660 sobre el peso total, 558.48. Entonces esto me da que el centroide está en 88 aproximadamente, ¿no? 92 milímetros. Y el Y trazo, 27.040 sobre 558.48. Acá me da que el centroide está en aproximadamente 48.42. ¿Sí? Ambos son positivos. Entonces, ¿qué debo hacer si yo quiero en X fue 88.92 y en Y 48.42? Entonces, si los quiero ubicar, ¿cierto? Esos centroides, vengo acá y respecto de mi sistema de referencia, entonces me muevo tanto en X, lo que me dio el X trazo, tanto en X y luego tanto en y aquí en este puntico, sí, estaría el centro de gravedad. Noten que en algunos casos, no necesariamente el centro de gravedad va a estar sobre el cuerpo, ¿sí? Puede que nos dé en un espacio que es vacío. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, supongan que de pronto la superficie que teníamos nosotros era, bueno, que no es el mejor ejemplo, vamos que lo que estoy dibujando es un círculo, y acá otro circulito, supongan que es un arito, lo que tengo, un aro, ¿sí? De espesor constante. Como el PC se pone muy lento, me queda difícil saber dónde dibujar eso. Entonces, ¿dónde está actuando? ¿Cuál es el centro de gravedad de este aro? Supongan que es un arito perfecto. Pues está acá, ¿sí? Pues noten que está por ahí en el aire, ¿sí? Y eso nos puede pasar, que a veces nos dé el centro de gravedad que no esté sobre el elemento, sino que esté por acá en el aire. Y eso no nos debería preocupar si hicimos los cálculos bien. Esto es centro de gravedad, esto es centro de masa. Y en el siguiente video vamos a hablar de centroides de áreas.
¿sí? Centroides de Aries.